Hola, 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 buen día, bienvenidos una vez más a las recetas de Grace. Hoy vamos a hacer tiramisú, ¿verdad? Hoy vamos a hacer tiramisú, tu receta especial. Dale, buenísimo. Y al fin hoy tengo la oportunidad de hacerlo, entonces me vas a hacer que haga tu receta hoy. Perfecto. Entonces acá tenemos los ingredientes. Tenemos 6 yemas. Sí. 250 de azúcar. Y mascarpone. Queso mascarpone. Eso. 500 gramos de queso mascarpone. Por acá tenemos el café donde vamos a bañar la vainilla. Sí, por supuesto. Acá hay que aclarar algo. Primero, hay que pasteurizar bien las yemas, ¿eh? Ojo con la salmonela. Y el queso mascarpone tiene que ser lo más original posible. Y fíjense en la información nutricional que tiene que tener más de 40 gramos de grasa, tenor graso, ¿ok? Para que quede bien montado. Y también le vamos a contar que nos costó un montón de conseguir el queso mascarpone. No sé, recorrimos creo que 5 supermercados, no conseguíamos. Perfecto. Y al fin conseguimos en el supermercado Jumbo. Así que bueno, tómense el tiempo porque cualquier otra marca van a tener problemas que le va a quedar muy chirlo. Claro, porque no va a tener la suficiente grasa... para que quede montado. Eso mismo. Bien la consistencia. Lo que pide la receta, ¿no? Exactamente. Perfecto, entonces por acá yo tengo hirviendo el agua para pasteurizar la yema, que es muy importante. Vamos a ello. Bueno, entonces para pasteurizar pusiste agua a hervir y a baño María esto para hacer el punto tipo masa bomba. Sí. Hasta ahí es cuando sabemos que el huevo ya está pasteurizado. Claro, por el evapor, que se cocina con el evapor, se pasteuriza, ¿no? Sí. Porque no tiene que ser tan... una vez que está hirviendo el agua, hay que bajar el fuego mínimo, porque si hierve demasiado se puede cocinar también demasiado. No queremos que se coagule cocinándose la yema. Perfecto. Seguimos batiendo, que ya falta todavía. Ya estamos casi logrando el punto que queremos. Y ahí está, mínimo, haciéndose el vapor. Así se va cocinando la yema. Bien, porque la crema, el huevo se pasteuriza a 60 grados, pero acá le vamos a dar un poquito más por las dudas. Claro. Muy bien, listo, esto ya está. Sí, ya está, mirá. Perfecto. A punto letra ya está. Muy ya bien. está pasteurizado las yema. yemas. Perfecto, bueno, entonces ahora ¿qué sigue? Y ahora esperamos que se enfríe un poquitito esto y ahí ya mezclamos nuestro queso. Para que no se derrita el queso entonces. Claro, para que no se derrita porque no queremos eso que pase eso, si no va a ser muy líquido. Dale. Porque vamos a esperar que se enfríe. Muy bien, bueno. Paso siguiente entonces, mezclamos los huevos pasteurizados con el mascarpone. Y vamos a batir. Perfecto, bueno, esto ya se amalgamó todo y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, entonces ahora mojamos la vainilla. ¿Cuánto? Esto es Un baño. un baño muy... Ahogarlo 3 y segundos, sacarlo. sí, porque tiene que estar lo suficientemente mojado para que llegue hasta el centro de la vainilla, pero no tanto como para que se desarme, ¿eh? Porque la receta original va con unos bizcochos que se llama savoiardi, que son de textura totalmente diferente, pero, bueno, totalmente no, diferentes, son un poco más consistentes. Entonces, como acá en Argentina solamente tenemos vainilla, a falta de pan, buenas son las tortas. Entonces, mojamos y adentro. Me estoy riendo porque no se te ocurre empezar a buscar la vainilla de italiano que venga directamente porque no costó tanto conseguir el mascarpone, imagínate. La manga, Bueno, lo que hacemos ahora es formar la primera capa. Generalmente llevan 2 capas los mascarpones. Entonces le tiramos el queso. Y después vamos a poner otra capita de vainilla. Sí, lo pueden hacer con una espátula o directamente con una... Como una manga para que sea la cantidad que quiera uno, ¿no? Para que no sea una parte más gruesa de crema. Pero se puede correr fácilmente con la cuchara. Muy bien, primera capa. Ahora cubrimos de vuelta con el mismo sistema la segunda capa. Sí, vamos a hacer el mismo sistema para la segunda, ¿listo?
Bueno, ahora lo que queda es decorar. Hacemos la última capa. Bueno, si no tienen la técnica con la manga, no importa, lo pueden poner con una espátula y va a quedar rico igual. Ahora la última parte es el cacao amargo. Tiene que ser amargo, por favor, sin azúcar. Muy bien. Y voilà. Y voilà. Bueno, ahora a refrigerar. Preferiblemente hasta el día siguiente para que tome sabor y después a consumir, disfrutar. Esta vez sí no vamos a poder probar, Esta vez le debemos las pruebas. Después ya... Totalmente. Totalmente. Será la próxima receta de tiramisú que vamos a probar en vivo y en directo. Exactamente.